Muy bien. Bueno, Muy y bien. hablando de números Sí. y hablando de desayunos, hay que comprarlo el desayuno, con lo cual, digo, nosotros vamos a tener que hablar de lo que hoy el INDEC nos contó Así en es. materia de inflación. 8,4% la de abril. Se veía venir que iba a ser bravo, no se imaginaba que tanto. La inflación más alta en el gobierno de Alberto Fernández y la interanual más alta en 30 años. Terrible. Lo que estamos viviendo, por suerte, Sí. para las malas noticias Sí, tenemos ¿quién un está? enviado. Ahí está nuestro querido Javi Sluki. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Hola Lore, Javi, ¿cómo están? Bien, bueno, un poco impactado como todos, porque se esperaba un índice alto, seguramente más alto que el de marzo, pero entre el 7,5 y 8%. La verdad que el 8,4 rompió todos los pronósticos privados y es, sí, vos decías, la inflación más alta durante el gobierno de Alberto Fernández. En verdad es la inflación mensual más alta desde la salida de la convertibilidad en abril de 2002, cuando fue del Claro. 10,4. Mirá. Y Claro. se sigue rompiendo récord, digamos, de los últimos 20 años. Además, Javi pensaba, digo, ahora vamos a hablar del desglose, ¿no? Porque los alimentos han sido verdaderamente trascendentes en términos de inflación, en términos de crecimiento este mes, para llevar a ese número. Pero por otro lado, qué poco colaboran las declaraciones de los propios funcionarios. El presidente habló apenas algunas horas antes de conocerse este número, casi como si la responsabilidad fuera de todos nosotros como sociedad de tener este número de inflación. Sí, así es, volvió a apelar a la idea de inflación psicológica, que es un término, me parece, desafortunado, porque no es un término económico, digamos, no hace alguna causa Ni económica. psicológico. No, que es psicológico, pueda explicar claro, sí. la inflación. Yo creo que se malinterpreta en el sentido de que no es que dijo que la inflación es imaginaria, sino que es una inflación autoconstruida por los comerciantes que remarcan precios anticipándose a lo que pasa, que eso de verdad pasa, pero realmente es un término que me parece muy desafortunado. Claro, Absolutamente. claro. También en su momento Gabriela Cerruti había hablado en la última conferencia de prensa que dio y habló de que el problema de la inflación también tenía que ver con los almacenes minoristas porque ahí no podían controlar y hacían, digamos, actuaban de esta manera preventivamente. Como si no fueran además los más perjudicados, Claro. los pequeños almacenes de esta cuestión inflacionaria. Sí. Porque bueno, no solamente pierden rentabilidad, sino que además la gente se les va a los Sí, mayoristas porque no y tienen están precios cayendo, justos, claro. ni siquiera tienen precios justos. Sí, absolutamente. Es como bien dicen, el segmento que más consumo perdió en los últimos meses a costa de los grandes supermercados en muchos casos y que pierden, sí, semana a semana. Ahora en la renovación que se está pensando para precios justos, más allá de un aumento mayor en los precios justos de los grandes supermercados y mayoristas, también se está pensando en una canasta mucho más reducida de Claro. precios justos para los comercios minoristas, que tendría por ahí unos 40 productos. Todavía está por verse, no sería la primera vez que esto se intenta y falla, pero quizás en el próximo mes hay también precios justos en los comercios de barrio. Ahora, yo te escucho, Javi, que vos por supuesto lo que estás haciendo es contar información, ¿no? Digo, pero uno va evaluando y dice, bueno, tal vez el mes que viene, quizá, tal vez una canasta de 40, ¿no debiera haber sido implementado rápidamente, incluso antes de conocerse este índice que se sabía que iba a ser muy alto? Digo, ya tener esa información o ese anuncio para hacer y decir, bueno, vamos a tener esta canasta, va a llegar a los mercados de cercanía. Sí, sin dudas. Y la verdad que hubo tiempo desde el 7,7 que se conoció en marzo y también hubo ya 2 semanas o más desde la corrida cambiaria de la última semana de abril que, bueno, era evidente que iba a tener un gran impacto en los precios y que todavía va a seguir en el índice de mayo. Eso es lo más preocupante. Sí. Así que ahora sí hay que decir que atención, porque va a haber nuevas medidas que el Ministerio de Economía va a anunciar durante el fin de semana. Mañana va a haber reuniones de todo el equipo económico en el Palacio de Hacienda. Sí. Veremos qué es lo que dicen. Igualmente, yo creo que no es más a esta altura que mostrar un poco de proactividad frente a este índice, que por supuesto ya lo conocían internamente de mucho antes que hoy a las 4 de la tarde. Y me parece que hace falta más que nuevos controles de precios, algún incremento salarial para frenar esta escalada inflacionaria, digamos, algo más estructural. Pero veremos qué se dice durante el sábado y domingo. Javi, tenemos acá unas placas que mandaste a realizar que tienen que Ahí ver está. con algunos de los productos y de alimentos, porque siempre decimos la inflación donde más duele es en alimentos. 10,1 por arriba del índice general fue, pero hay algunos alimentos en especial en los que queremos detenernos. Vamos a repasar la placa con vos, ¿te parece? Dale. Bueno, avanzamos ahí. Tenemos el tomate, 63%. Ahí podemos pensar en algo estacional, ¿no, Claro. Javi? Digo, en esto podemos estar de acuerdo en que puede ser estacional, pero claro, cuando decís el pollo, 26% de estacional no tiene nada.
Huevos 20. Tal cual, es exactamente el problema que decís. La cuestión es que las uvas en los alimentos van más allá de las frutas y verduras que suelen ser mucho más estacionales. También, bueno, ahí ven el pollo, azúcar, yerba mate, incluso lo comentaron por debajo del promedio, vean cuánto aumentaron productos básicos, ¿no es cierto? Claro. También tiene que ver evidentemente con el contexto de la sequía que todavía no terminó, más allá de que el fenómeno del Niño que la causaba sí terminó, bueno, las consecuencias de esto van a seguir y de hecho hace poco la Bolsa de Comercio de Rosario volvió a mostrar a la baja sus previsiones de cosecha, así que algo de esto hay también. Javi, hay un aumento además en lo que va del año en tema de alimentos que ronda el 40%. Esto, por supuesto, está por arriba del acumulado de la inflación general, pero además es muy serio. Estamos hablando además a días de que en la calle se junten organizaciones sociales y piqueteros opositores para decirle al gobierno no tenemos comida en los barrios. Alguna medida, además, por el lado de los alimentos específicamente, tendrá que darse a conocer porque es un índice que no solamente daña mucho a la Argentina, sino que hace imposible e inviable cualquier expectativa para este gobierno de tratar de reelegir. Sí, y ahí va a ser importante lo que va a pasar en los próximos meses con el dólar agro. Si finalmente se va a poder llegar a estos acuerdos de precios que hasta ahora no se anunciaron concretamente de las diferentes economías regionales, sobre todo, que muchas de ellas sí están en el consumo de la mesa diaria de los argentinos, a diferencia de la soja, que es mayormente de exportación, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, podría seguir todavía aumentando la inflación en alimentos. Eso es lo más preocupante y a lo que más va a haber que prestar atención. Javi, estábamos repasando, habíamos visto el tomate 63%, pollo entero 26%, huevos 20%, azúcar 21%, porque estamos con aquellos precios que están bastante por encima del promedio. Pero hay otros que están o cerquita o por debajo. Bueno, supongo que tiene que ver con los precios justos, ¿no? Sí, arroz 11%, yerba 7,9%, leche 7,7%. Igual es muchísimo, igual es muchísimo. Igual es mucho, para un mes solo. Sí, para claramente. un mes solo es un montón. Sí, es muchísimo. Creo que eso es lo peor de todo, digamos, que incluso algunos rubros o alimentos en este caso que aumentaron por debajo del promedio tienen un piso altísimo y por fuera de los alimentos también pasó con otros rubros que uno diría, bueno, tiraron el promedio a la baja, si quieren, como salud o educación, pero también estuvieron por encima de los acuerdos de precios pautados. Por ejemplo, educación que subió un 5% cuando el aumento pautado para colegios privados era del 3 y pico, o salud, que las privadas tenían un aumento del 2 y pico y también tuvieron un aumento cercano al 4 y pico por ciento. Entonces, no están funcionando los acuerdos, evidentemente. Tenemos para compartir los rubros, sí, así la placa por rubro, como bien vos decías, para ver estos matices. Ahí está. A ver, alimentos, la que estuvimos hablando hasta acá, es la segunda con mayor aumento. La primera, otra vez como el año pasado, prenda de vestir y calzado con 10,8. Después nos vamos a restaurantes y hoteles con un 9,9, también altísimo, y equipamiento y mantenimiento del hogar 8,6. Claro, entre los que estuvieron por debajo del promedio, tenemos recreación y cultura 7,5. Bienes y servicios varios 6,6, salud 6,5, transporte 6,5. Comunicación 6,3, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ahí también hay algunos acuerdos, 5,6, educación 5, que es lo que decía recién Javi, bebidas alcohólicas y tabaco 3,8. Pero es real que salud y educación, que tienen acuerdos de aumentos, estuvieron por encima. Sí. Sí, bueno, peor. Yo dije 4 y pico por ciento salud, en verdad me confundí, 6,5, que es más del doble del aumento pautado en las prepagas, ¿no? Y lo más preocupante también es lo que va a pasar en mayo, porque decíamos que la mayoría de las consultoras dicen que la mayoría del traslado a precios por la corrida de la última semana de abril todavía no ocurrió. Entonces es un gran riesgo que la inflación de mayo sea todavía mayor, sobre todo cuando va a haber muchos aumentos en precios regulados, que fue lo que más tiró a la baja la inflación de abril. Sí, absolutamente. Javi, hablamos por supuesto mucho de alimentos y uno siempre tiene que pensar en los sectores más desfavorecidos, de menores ingresos, pero lo cierto es que uno de los grandes afectados o que más perdió proporcionalmente es la clase media, porque para los sectores más bajos han existido algunos programas, insuficientes siempre, pero algunos hay, mientras que la clase media no tiene esos programas y todo ha sido pérdida. No, y además se les ha quitado los subsidios, no nos olvidemos también de eso. Digo, en materia de energía, los subsidios fueron a quitarse, no completamente, pero en una buena proporción. Y se dio a conocer en este marco un dato acerca de, que lo difundió el gobierno de la ciudad, de cuánto hace falta para ser clase media en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 320.000 pesos, una familia tipo, estamos hablando, con, madre, padre o pareja, con 2 hijos. Y sin alquiler. Digamos, para hacer clase media
acomodada, estamos diciendo. No, y sin Ni siquiera alquiler, Javi. contando los sectores vulnerables que no son pobres, que todavía tienen un ingreso un poco menor. Pero digo, Claro. este número es sin contar alquiler, o sea, no está contemplado el alquiler. Exactamente. Y pensemos que la mayor Exactamente. parte de todo ese segmento de población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde salió este índice, alquilan. No hay exceso de propietarios en ese esquema. Sí, absolutamente. Eso es lo peor de todo, digamos, que ni siquiera contempla, bueno, lo que vos decís, el alquiler, que es una gran problemática la mayoría de las familias de la ciudad, ¿no? Y sí, incluso, bueno, pensemos una pareja de jubilados que también tiene para tener una canasta promedio, el gobierno de la ciudad considera 130.000 pesos entre los dos, sin contar alquiler. Entonces Claro. pasa lo mismo. Si Claro. sumamos el alquiler a esto, Nada. las dos No, jubilaciones es mínimas no imposible. alcanzan. Para Es nada, imposible. para nada. Sí, y además estamos contemplando un número que es bastante paradójico, Javi, digo, para cerrar, ¿no? Porque 320.000 pesos hay muchísima gente que no está ni cerca de alcanzar ese monto. Y sin embargo, es muy poco dinero si lo comparamos con cualquier salario de otros países de Latinoamérica, ¿no? En comparativa. Ah, sí, Digo, no es dolarizado. nada, es muy poco dinero, a pesar de ser Sí, mucho para bueno. mucha gente. Sí, eso habla obviamente del retroceso del salario en dólares en Vale. Argentina en los últimos 8 años, ¿no? No es un proceso de ahora, sino ya desde el fin del gobierno de Cristina Kirchner, digamos, que empezó a retroceder cuando estaba en el más alto de la región, ¿no? Ahora estamos por arriba de Venezuela en la otra punta. Nada. Javi, muchísimas gracias como siempre. Buen fin de semana y te esperamos acá, Sí. ojalá la semana que viene. Semana que viene. Sí, la semana que viene. Cuídate, por Abrazo favor, te lo grande. pido, cuídate.